Ok, Darcy, no hay problema, tranquila. Estas cuestiones tecnológicas son así. Hay días en que son caprichosas. Hoy no me permitía ingresar. Tuve que editar varias veces la reunión, pero bueno, aquí estamos. Bueno, jovencitos, continuando con lo de ayer, hagamos un breve recorderis. Ya estamos en función ácido, que es la segunda función como complemento de los óxidos. Dentro de esas funciones, complementando con los dos videos que habíamos visto en la semana pasada, establecimos que el grupo funcional específico, o sea, lo que nos va a caracterizar o identificar un ácido inorgánico, que es lo que estamos viendo, es el grupo funcional al que llamamos hidrogenión. En ese término, hidrogenión, hay dos palabras. La primera hace referencia al elemento hidrógeno y el sufijo, o sea, la terminación, hace referencia a que es un átomo que tiene una carga. Por eso es un ion. Esa carga del hidrógeno en los ácidos que son típicos es +1. Ahí estuvimos recordando que el hidrógeno tiene algunas particularidades, algunas especificaciones. ¿Como cuáles? Mencionemos 3. O recordemos 3. Primero, pues que el hidrógeno es el primer elemento de los más de 100 y tantos que hay en la tabla periódica que pertenece al grupo 1A, o sea, va a estar situado a la izquierda de la tabla periódica, en lo que nosotros habíamos mencionado con antelación ya la zona S. Todos esos elementos que terminan su distribución electrónica en S, ya sea a la 1, si están en el grupo 1, en este caso el hidrógeno, o bien sea a la 2, cuando estén en el grupo 2A, en donde está el berilio, magnesio y compañía. Dijimos que su número atómico era 1 y que su masa era 1, ¿verdad? Y que precisamente es un catión porque está cargado positivamente a la +1 porque pierde un electrón. Estuvimos diciendo o haciendo alusión a la escala de acidez o de alcalinidad. Son ácidos aquellas estructuras cuyo valor de hidrógeno esté entre 0 hasta 6,9. Son alcalinos o básicas, alcalinas o básicas, aquellas sustancias cuyo pH fluctúe desde 7.1 hasta máximo 14. Estuvimos en conveniencia recordar a Sorensen, que es el autor de esta escala, que el valor de 7 se cataloga ni de lo uno ni de lo otro, por eso le llamamos un pH neutro. E hicimos referencia a la estructura del agua, ¿cierto? En esa estructura del agua encontramos que hay un hidrogenión, H+1, y que hay un hidroxilión, o H⁻⁻1. Recordamos que en el agua hay una cantidad en porcentaje referente a mayoría de oxígeno, 88.88%, y el resto, o sea, un 11.11 aproximadamente, al hidrógeno. También recordábamos que pHs me pueden caracterizar a ácidos débiles o ácidos fuertes. Es débil el pH, vamos a recordar, cuando ese valor de pH está cercano a 7, que es el pH neutro. O dicho de otra manera, cuando el valor de pH sea alto, pH 6, pH 6,9, pH 6,5, eso es un pH débil, ¿verdad? Porque está cercano a 7. Y es fuerte en oposición cuando está lejos de neutro, o sea, cuando el valor de pH es bajo. Fíjate qué contradicción, ¿verdad? Y que lo podríamos concluir de esto. Mientras más cerca a 7, el ácido será débil. Mientras más lejos de 7, el ácido será fuerte. Lo mismo sucede con las bases. Mientras más cercano a 14, será fuerte. Mientras más cercano a 7, será débil. Bueno, eso lo estuvimos recordando ayer. ¿Qué más planteábamos? Las clases, que es lo más específico. Hay dos posibilidades. Según el origen, podríamos trabajar ácidos hidrácidos o, en su defecto, ácidos oxácidos.
No es lo mismo hablar de un ácido hidrácido a hablar de un ácido oxácido. O según la cantidad de hidrógenos que presente su fórmula en monoprótico, diprótico o poliprótico. Prefijo mono indica que hay un solo hidrógeno. Di si hay 2 hidrógenos. Y poli si hay 3 o más hidrógenos en la fórmula. O sea, ¿qué me implica? Que yo debo conocer o reconocer sí o sí cuál es la fórmula para poder establecer esta clasificación. De lo contrario, no podemos. Y estuvimos recordando, hasta ahí dejábamos, diapositiva 7, estuvimos recordando que para establecer la fórmula de un ácido, pues debíamos recordar que lo podemos hacer siempre y cuando establezcamos una ecuación. Y en esa ecuación hay unas fórmulas que se escriben antes de esta flecha, que ahorita les recuerdo cómo se lee. El CO2 y el agua se les llaman reactivos, se les llaman reactantes o se les llaman reaccionantes como estructurales de la ecuación. Es una ecuación cuando me representa un compuesto químico, o sea, cuando me representa un cambio químico. El cambio químico se escribe a través de la ecuación. Dijimos ayer que se forma un ácido. Y en los ácidos lo que yo puedo hacer, bueno, vamos a explicarlo de 2 maneras. La primera, que en la fórmula organice en forma ascendente de los grupos que yo tenga acá. El hidrógeno está en el 1, va de primero. El carbono está en el 4, va en el centro. Y el oxígeno está en el 6, va al final. ¿Por qué va a ir al final? Porque es más electronegativo que el resto. Va a tener más fuerza que el resto. Como tiene más fuerza, quita electrones. Primera forma. Segunda forma, que en esta estructura la sumatoria de estas 2 cosas existan aquí. Entonces yo voy a sacar cuentas. Un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha. En este caso son iguales, no hay problema. Ahora voy con ¿quiénes? Con los hidrógenos. 2 hidrógenos a la izquierda. Aquí hay un solo hidrógeno. ¿Qué sucede? Que como aquí hay un subíndice 2, aquí tiene que aparecer un subíndice 2 también como cantidad. Entonces, podemos establecer aquí el subíndice 2 para el hidrógeno, ¿verdad? Y el oxígeno, que es el último, que es el más fuerte, tiene 2 más 1, son 3. Como aquí hay un 1, pues un número que multiplicado por 3 me dé 3, 1, ¿verdad? Entonces yo aquí coloco el 3. ¿Cierto? Porque la sumatoria de los de la izquierda deben ser iguales a los de la derecha. Recuerde usted que esta estructura se le llama producto en una ecuación, de la cual ya estuvimos hablando en clases anteriores. Y hay una ley que me establece que la sumatoria de los reactivos tiene que ser igual al producto. Si yo quiero saber si esta fórmula de la que hablábamos ayer aquí es correcta, yo tengo que verificar los estados de oxidación. ¿Cómo así? ¿Cuál es el estado de oxidación aquí del carbono? Bueno, esto como es un óxido, mira lo que decíamos ayer, el no metal tiene que unirse con el oxígeno y agregarle agua para poder tener el ácido. Y recuerde que los no metales son electronegativos y eso se evidencia en una ecuación. Bueno, entonces, en la tabla periódica, como esto es un óxido, en los óxidos el oxígeno trabaja con -2. Como todas las fórmulas me deben dar neutro. Buenos días, profe. Buenos días, señor. ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias a Dios, profe. Me alegro. Me acordé en la mañana, pero bueno, aquí estoy. Listo, sí, señor. Esa es la idea. No se preocupe que yo también tuve dificultades al ingresar por una cuestión de internet, pero bueno, aquí estamos. Bien, decíamos aquí que el oxígeno trabaja con -2. -2 por 2 te va a dar -4. ¿Cuánto tengo que sumarle a -4 para que me dé 0? Pues 4, ¿cierto?
Entonces, el carbono aquí trabaja con más 4. Más 4 menos 4 igual 0. En esta fórmula, estos números deben mantenerse. Estos números deben mantenerse. O sea que el hidrógeno trabaja con más 1. El oxígeno sigue trabajando con más 4. El carbono, perdón. Y el oxígeno sigue trabajando con menos 2. Mira que estos números son los mismos que están acá. Profe, ¿y este 1 de dónde salió? Vamos a ir un poquitico atrás. Lo primerito que dijimos ayer, míralo. En todos los ácidos el hidrógeno trabajará con más 1. Es lo que estamos aplicando acá. De ahí sale el más 1. Profe, pero ¿y si lo colocamos aquí? Pues no hay problema. Mire, más 1. Yo multiplicaré 1 por 2, me haría 2. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? Con menos 2. Y mira que los estados de oxidación no cambian. Más 1, más 1. Más 4, más 4. Menos 2 y menos 2. No cambia. Se supone que en esta fórmula, que es el ácido, debe cumplirse esto también, que era lo que en el video me llamaban como carga auxiliar. No sé si ya se te olvidó. La carga auxiliar es demostrar esta regla, la sumatoria de la carga neutra. Entonces yo tengo que multiplicar 1 por 2, voy a colocarlo aquí para sacar cuenta. 1 por 2 me va a dar 2. Recuerde que multiplicamos. Más 4 por 1 te da más 4. Menos 2 por 3 te da menos 6. ¿Cuánto nos da eso matemáticamente hablando? Nos da 0. Si viste que hay 3 formas de hacerlo. Y en las 3 formas se cumple. Que la sumatoria de los reactivos es igual a la sumatoria en el producto. ¿Ves? 2 hidrógenos a la derecha, 2 hidrógenos a la izquierda. Un carbono a la derecha, un carbono a la izquierda. 3 oxígenos a la izquierda, 3 oxígenos a la derecha. Ahí no hay pierde. Me voy a los estados de oxidación. Esto aquí me da 0, esto aquí me da 0 y esto aquí me va a dar 0. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para saber cómo se llama, recordemos que el elemento en cuestión aquí es el carbono. Si yo reviso la tabla periódica, el carbono trabaja con 4 y trabaja con 2. Usted vaya revisando la tabla periódica que tiene a la mano. Hoy no, vamos a buscarla aquí, no hay problema, para verificar si eso es cierto o no. No demoramos mucho aquí en verificar eso. Tabla periódica moderna. Vamos de aquí. Vamos a hacer clic aquí a ver si esta tiene ese valor. No, no lo tiene. O más sencillo. Y listo. Para no estar buscando tanta cosa. Estado de oxidación del carbono. No, pero en gráficas no. Normalito. Aquí está. Vamos a ampliar aquí un poquitín. A ver si me permite. Bueno, será esta. Aquí está. Dióxido de carbono, CO2, que es el que estamos trabajando. Vamos a buscarlo aquí, míralo, CO2. Recuerde que esto tiene 3 alternativas para el nombre. Dióxido de carbono, óxido de carbono 4, que sería stock, o el otro, que es poco usual, pero igual hay que hacer mención. Óxido carbónico, porque 4 es mayor que 2. Voy aquí a Google. Me dicen dióxido de carbono CO2, ¿con cuánto trabaja? Con más 4, ¿cierto? Con más 4 en el carbono. Si se llama dióxido de carbono esto, vamos a la siguiente diapositiva. Lo único que sucede
en el ácido es que como el CO2 me genera el H2CO3, que es lo que estamos mirando, míralo, el CO2 me produce el ácido ¿cómo se llama? Este señor aquí recibe el nombre de óxido carbónico. Doy el nombre del óxido, pero como 4 es mayor que 2, la terminación es ico. Por eso el óxido se llama óxido carbónico. Ya esto no es un óxido, porque recuerde que los óxidos, lo dijimos muchísimas veces, todo óxido es binario. ¿Qué significa eso? Que el compuesto va a tener solo 2 símbolos. ¿Ya? Eso es binario. En cambio, yo veo que esto no es binario, esto es ternario. Aquí hay un símbolo, aquí hay otro símbolo, serían 2, y aquí hay otro símbolo, serían 3. Esto ya no se puede llamar óxido, porque el hidrógeno va al comienzo. En un compuesto de este tipo, donde el hidrógeno va al comienzo, cambia la función de óxido a ácido. Cambia de óxido a ácido. O sea que si hay un óxido y le agregamos agua, me generará un ácido. Y el nombre queda exactamente igual a como venía. Y ya les recuerdo por qué. Carbón. Perdón, ahorita corregimos, ahí se me fue el dedo. La terminación ico, ahorita recordamos por qué. Vamos a orar aquí un tantito. Listo. ¿Por qué queda con el mismo nombre? Lo que cambia es la función. Porque recuerde usted que el estado de oxidación aquí es más 1, aquí es más 4 y aquí es menos 2. Si la terminación es ico, es porque el estado de oxidación es mayor. Y mire, menos 2 más 4. Porque el carbono trabaja solo con 2 estados de oxidación. Trabaja con 4 y trabaja con 2. Con 4 terminará, vamos aquí los puntos, terminará en ico, nomenclatura común. Y con 2, como es más bajo, terminará en ¿qué? En oso. Ayer comentábamos el consumo de bebidas gaseosas de color negro. En esas gaseosas de color negro hay un ácido muy abundante, entre otros. En este caso, cuando nosotros consumimos la gaseosa, la succionamos con el pitillo, estamos generando la formación de un ácido carbónico. El dióxido de carbono que nosotros expulsamos por la respiración se combina con el agua que está presente en esa gaseosa y se me genera este señor. Además de tener un ácido para la estructura de esa gaseosa, que es el que le va a garantizar el color, entre otras cosas, que se mantengan por tantos meses. Por eso yo veo en las botellas, vence el 9 de diciembre de 2024, por ejemplo. Imagínate cuántos años hay allí. ¿Qué componente tendrá eso que ayudan a que no se dañe? Porque ninguna industria, ninguna planta de producción de gaseosas ni de alimentos va a poner como fecha de vencimiento 2 días. Claro, porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque por sus productos se van a dañar, no van a alcanzar a distribuirlos en todo el país y ni pensar en el mundo.
¿Qué tal, por ejemplo, que la planta que procesa o la industria que procesa carne fría marca Zenú, por ejemplo, produzcan un lote de esas carnes rojas y que se venzan el 11 de septiembre y hoy es 8? No les va a servir eso. Entonces, como no les sirve un periodo de vida corto, tienen que utilizar unos preservantes que ayuden a que ese tiempo sea mayor para que ellos puedan distribuir, vender más y ganar más dinero. ¿A costa de qué? De nuestra salud. Si consumimos frecuentemente eso, me va a hacer daño, a veces sin yo saberlo. O a veces veo la información y creo que no, que eso son mentiras. Y resulta que no. Entonces, volviendo acá, todo óxido me genera la formación, si es no metálico, me genera la formación de un ácido, en donde se mantiene el nombre, lo que cambia es la función. Ya no es óxido porque deja de ser binario y se convierte en ternario. Ya conocemos la fórmula y conocemos el nombre. Ahora me voy acá. ¿Cómo lo clasifico, profe? Pues en este caso podemos clasificarlo de las dos maneras. De las dos maneras. Miro la fórmula que me dan y que ya lo hicimos. Tiene 2 hidrogeniones. Ah, listo, profe. Entonces yo puedo decir que el tipo de ácido, el tipo de este ácido, no del óxido, el tipo del ácido es un ácido biprótico. Ahorita recordamos por qué. Espera que yo termine de escribir aquí. Ya recordamos por qué el ácido es biprótico. En este caso es biprótico porque veo que en la fórmula, que es esta, ¿cuántas H's hay? 2. O sea que hay 2 hidrogeniones. ¿Y eso qué es, profe? ¿Qué es eso de hidrogenión? Mire que esa palabrita la escribimos aquí de entrada, fue la primerita, una de las primeras. El hidrogenión es, en este caso, las 2 H's que contienen el ácido. Profe, ¿por qué no puede ser una? No puede ser una sola H porque el producto es la sumatoria de los reactivos. O sea, esto tiene que ser exactamente igual a esto, como ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Ese es un ácido biprótico, pero también podemos decir que es un ácido de tipo oxácido. Ya les voy a decir por qué. Recapitulando, es biprótico porque la fórmula tiene 2 H's y es oxácido porque el ácido tiene oxígeno. Ox, míralo, ox. Todo ácido oxácido, ¿de dónde viene? De la hidratación, míralo, en la ecuación lo dijimos, de la hidratación de un óxido ácido. O dicho de otra manera, un ácido es oxácido cuando es ternario, H, C y O, ¿verdad? Entonces, como conclusión, vamos a escribir lo siguiente. Voy a dejar el mismo fondo para yo tener aquí organizado una cosa. En conclusión, ¿cuándo sé yo que un ácido es oxácido? Hay varias explicaciones, vamos a darlas todas. Un ácido es oxácido. Fíjate que está antepuesto el prefijo ox, porque debe presentar un oxígeno. Cuando cumple estas características. Número 1, es ternario. Ternario viene de terna y una terna tiene 3 cosas, 3 elementos.
¿Todo ácido oxácido es ternario? Sí, señor. Primera característica. Segunda característica. En todo ácido oxácido, además de ser ternario, coincide con esta expresión general. Una H, la O va al final y en el centro tiene que ir la letra E. Por eso es terna. ¿Qué significa la letra E? También lo habíamos dicho por acá. Míralo. La letra E o el símbolo X significa no metal. Y los no metales en la tabla periódica están entre el 3 hasta el 7A. Incluso algunos del grupo B, ¿verdad? Algunos del grupo B. Pero estamos trabajando con grupos representativos, entonces vamos a decir que están entre el 3 hasta el 7A. De estos grupos, ¿cuáles son los no metales más fuertes? Pues los más electronegativos son los del 7A, por eso aquí estaba el asterisco. ¿Sí ves? Bueno, entonces esa letra E me va a simbolizar el no metal, pero es muy probable que yo encuentre unos números y esos números los vamos a generalizar con estas letras X, Y y Z, pero necesariamente hay que decir qué significa eso. Bien, entonces la X, la Y y la Z se refieren a subíndices. Y usted recordará que los subíndices me indican cantidad de elementos. Y que precisamente esos subíndices se escriben cuando son distintos de ¿quién? Se escriben cuando son distintos de 1. Si no se escriben es porque es igual a 1 y siempre son enteros. Eso es lo que significa X, Y y Z. Profe, en el ejercicio se encuentran, claro, mire, aquí hay un 2, aquí hay un 1 y aquí hay un 3. ¿Y de dónde caramba salen esos números? Este 2 de la cantidad de hidrógenos totales, este 1 de la cantidad de carbonos totales y este 3 de la cantidad de oxígenos totales. Además, son los subíndices que, multiplicados por los estados de oxidación, me dan 0. Acuérdate que lo explicamos de 3 maneras. O coloco en forma ascendente los grupos a los que pertenecen los elementos. Luego saco cuenta cuántos elementos hay a la izquierda, cuántos hay a la derecha. Y tercero, verifico que los estados de oxidación, todos multiplicados por cada uno de esos subíndices, cumpla con lo que llamaban en el video carga auxiliar y lo que nosotros hemos llamado carga neutra o sumatoria de cargas, como le quieras decir, ¿verdad? De ahí vienen esos subíndices. Es ternario, coincide con esta expresión. ¿Qué significa la H? Pues el grupo funcional del ácido. ¿Qué significa la O? Pues el oxígeno. ¿Y qué significa la E? El elemento no metálico. Y vamos a mencionar, vamos a borrar aquí para utilizar esta misma hoja, una tercera característica de los ácidos oxácidos. Como una tercera característica, todo ácido oxácido cumple la carga neutra y cumple que los reactivos sean exactamente iguales a los productos en cantidades. Por eso tengo que proponer, se me fue ahí la mano. Por eso tengo que proponer la ecuación. La ecuación. De esa manera entiendo que es un ácido oxácido. Vamos a hacer
el segundo ejercicio cuando el carbono trabaja con 2, ya no con 4. Con 4 se llamará el ácido carbónico, porque proviene del óxido carbónico. Mi apellido es Macareno, el primer apellido, porque ese es el primer apellido de mi papá. Ese es un orden que hay aquí en nuestra patria, que el primer apellido de la persona, del hijo, debe ser exactamente el primer apellido del papá, a no ser que sea de pronto manejada la situación solo por la mamá. Entonces la mamá considera que le va a colocar sus 2 apellidos, ya eso es otra cosa. Pero normalmente la tarjeta dice nombres, apellidos. Se supone que el primer apellido es el paterno y el segundo apellido es el materno, pero el primer apellido materno es el primer apellido del papá, no el segundo, porque podría considerarse eso allí una dualidad bastante peligrosa, por cierto. Por eso el orden no es como yo quiera llamarme, con los apellidos que yo quiera. Debe haber un orden, repito, a no ser que sea otra situación, ¿verdad? Entonces, en el segundo ejercicio, fíjate que el carbono me puede producir 2 ácidos, carbonoso y carbónico. Debería ser, si este es el óxido y a ese óxido le adicionamos agua, que puede ser la que está presente en la atmósfera en forma de vapor. Por eso las reacciones químicas suceden 24 horas al día, ¿cierto? Mi organismo responde a eso. ¿Qué se me forma allí? Bueno, sé que el carbono está en el grupo 4, que el oxígeno está en el 6 y que el hidrógeno está en el 1. Listo. Como es un ácido, entonces primero va el que está en el grupo inferior, el hidrógeno. Luego va el que está en un grupo superior a 1, que en ese caso es el carbono, que está en el 4. Y de último va el que esté más a la derecha, en ese caso el oxígeno, que está en el grupo 6. Sería la primera manera. La segunda, yo verifico cuántos elementos hay acá y aquí deberían darme exactamente los mismos. Un carbono, 2 hidrógenos, como aquí hay un 1, pues coloco un subíndice. Todavía no hemos usado coeficiente, pero lo vamos a necesitar. Coloco un 2. Un oxígeno aquí más 1 que hay acá son 2. Aquí tienen que haber 2. Entonces ya tenemos de 2 maneras. En forma ascendente, y hemos encontrado la sumatoria. La tercera, que es confirmativa, es que los estados de oxidación no sufran cambios. Y habíamos dicho acá que el carbono trabajaba con 4, ya ese ejercicio lo hicimos. Y ahorita estamos analizando cuando el carbono trabaja con 2. Bueno, entonces me voy a ir aquí. Como el oxígeno en los óxidos trabaja con -2, carga neta, el carbono tiene que trabajar con +2. Ya aquí no necesito subíndices. +2 menos 2 me da 0. En el agua siempre se cumple que el hidrógeno sea +1 y el oxígeno sea -2. En el agua normal, no me estoy metiendo con el agua oxigenada, agua normalita. ¿Qué tengo que hacer aquí? Vuelvo a escribir los estados de oxidación que tengo acá. Ya no necesito reventarme la cabeza calculándolo, ¿no? Si ya lo hicimos. La H +1 porque es el ácido, el oxígeno -2 porque viene de un óxido y el carbono +2. Compruebo. 1 por 2, lo escribo aquí para no confundirme. 2. Positivo. 2 por 1, 2 positivo. -2 por 2, -4. Saco cuentas y listo, me da 0. +2 más 2 más 4 menos 4, 0.
Como este señor es un óxido, para entender por qué se llama el ácido, cómo se llama, es decir, quién es su papá, si lo quieres colocar en esos términos, el óxido trabaja con 2, pero tiene carbono, y el carbono, su nombre termina en vocal, y el sufijo comienza por vocal. Ya usted sabe lo que pasa allí. Como 2 es menor que 4, termina en oso. Ese óxido es óxido carbonoso, es el papá. ¿De quién? Ya esto no es un óxido, porque va la H al comienzo. Ok, entonces este señor es un ácido. El nombre exactamente igual. Carbón, que es el nombre del elemento carbono, pero el sufijo es oso. ¿De dónde viene el ácido carbonoso? ¿Quién es el papá? ¿Cómo se forma? Al reaccionar el óxido carbonoso con el agua. El óxido carbonoso con el agua me forma el ácido carbónico. Ah, ok. ¿Y qué clase de ácido es este? Ah, bueno, listo. Perdón. Miremos tipo. Yo voy a dar 2 posibles respuestas. Veo que aquí hay un 2 que viene de acá, y usted sabe que ese 2 no es que lo coloco ahí porque yo quiero, no, debe cumplir una regla, hay una explicación, ¿cierto? Este es un ácido ¿qué? Tipo. Obvio, bueno, se me olvidó. Ácido ¿qué? Bi, porque en su fórmula hay un 2 y tiene 2 hidrógenos. Cada hidrógeno es un protón, entonces biprótico. ¿Sí? Es un ácido biprótico, pero también es un ácido ¿qué? 1, 2, 3 símbolos, listo. Es un ácido oxácido. Pero quiero que notes algo. A pesar de que la clase del ácido del carbono cuando trabaja con 4 y cuando trabaja con 2 son exactamente iguales, biprótico y oxácido, mira lo que escribimos acá, biprótico y oxácido, las fórmulas no son iguales. Aquí H2CO2 es muy distinta a H2CO3. Son distintas porque provienen de óxidos distintos. CO2 es muy diferente, es muy diferente a CO. ¿Sí ve? Entonces, a pesar de que los tipos sean exactamente iguales, los ácidos no son estructuralmente iguales. Muy distinto es H2CO2 a H2CO3. Bueno, 8:46, soy muy respetuoso de su tiempo. Nos vemos. Recuerde que esta semana que viene es semana de descanso, entre comillas, porque usted debe resolver la segunda actividad de este periodo final. Hay algunos que no entregaron la primera, ya empezaron mal allí, o empezaron siendo poco responsables, más bien. Entonces ya este fin de semana, de pronto el viernes en la tardecita, para que tengan más tiempo, les voy a subir al grupo y a la plataforma donde también está la otra actividad anterior y todas las que hemos resuelto. Así que no hay excusa, profe, yo no sabía dónde buscar la actividad porque es que yo no estoy en el grupo y no sé qué, papá. Mentiras. O está en el grupo y también está en la plataforma. Entonces se las voy a subir tanto a la plataforma del colegio como al grupo. Es una actividad corta,
van a tener una semana para hacerla. Sería la segunda nota, ¿ok? Bueno, muchachos, dejemos hasta allí. No salgan si no es exacta o estrictamente, perdón, necesario. Cuídense mucho, bendiciones. Nos vemos. Igualmente, profe. Igualmente, todo bien. Chao. Chao, profe.